El tren ligero cerrará desde el próximo 1 de julio hasta el 31 de diciembre para darle mantenimiento profundo a las vías que corren el tramo que va desde la estación Tasqueña hasta el Estadio Azteca. Guillermo Calderón Aguilera, director general de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, dijo en entrevista para Capital 21 que desde el inicio de la actual administración se planteó la posibilidad de hacer más eficiente el servicio del tren ligero. Con esta intervención de este tramo, que son de casi 6 kilómetros, vamos a poder reducir los tiempos en alrededor de 45 minutos, 45 minutos, ese trayecto que hoy se hace en cerca de 1 hora o más. La empresa encargada del proyecto será Comsa Infraestructuras, empresa que cuenta con experiencia en reparaciones en las líneas A y 12 del metro. Fue a través de invitación restringida, 3 empresas de alta calidad participaron y el contrato se asignó a finales de mayo. Tiene un monto de 285 millones de pesos con todo IVA. Para apoyar en el traslado de los usuarios, la red de transporte de pasajeros brindará el servicio en el tramo cerrado, manteniendo el costo del servicio, que es de 2 pesos por viaje. El transbordo es gratuito, ya sea de RTP al tren o del tren a RTP. Y de antemano la consideración a nuestros usuarios por esta afectación que va a ser molesta 6 meses sin duda. En el tren ligero se realizan 104,000 viajes diarios, lo que representa 1 de cada 100 viajes en el transporte público en la Ciudad de México. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.